¿Qué es más aterrador? ¿El frío implacable del invierno, la certeza de la guerra o la sospecha de que entre las ruinas se esconde algo que no pertenece a este mundo? Stalingrado, invierno de 1942. La ciudad respira cenizas y sangre. Cada callejón es un campo de batalla. Cada ladrillo parece impregnado del sufrimiento de miles de soldados soviéticos que luchan por resistir el asedio. Las ráfagas de ametralladora no se detienen. Los edificios arden como antorchas huecas y los cuerpos, de vivos y muertos, se confunden bajo la nieve sucia. Y sin embargo, en medio de aquel infierno urbano, había quienes juraban escuchar pasos cuando no había nadie cerca, susurros que se deslizaban entre los muros derrumbados y ojos brillando en la penumbra. Lo que estás a punto de descubrir podría sorprenderte, porque no todas las sombras en Stalingrado pertenecían a francotiradores o patrullas enemigas. Algunos soldados afirmaban haber visto algo más, una figura que no respondía a ninguna bandera, un espectro que se alimentaba del miedo y del cansancio, un susurro antiguo con nombre propio, el Kukui. ¿Alguna vez te ha pasado algo así? Estar en silencio, convencido de que estás solo, y de pronto sentir que algo invisible te observa. Esa sensación helada que eriza la piel, la misma que muchos en Stalingrado describieron cuando hablaban de presencias que no podían explicarse. Historias de terror que nacían no solo de la guerra, sino de un horror mucho más viejo, uno que no entendía de uniformes ni de trincheras. Cuentos de terror circulaban entre los fogones improvisados, relatos paranormales murmurados en voz baja para no atraer aquello que parecía escuchar. El Kukui camina entre nosotros, decían algunos, y aunque otros se reían nerviosos, nadie se atrevía a negar lo que habían sentido, esa respiración que parecía acercarse demasiado, esos pasos que resonaban en la nieve aun cuando nadie los seguía. Quédate conmigo hasta el final, porque la frontera entre lo real y lo imposible se vuelve tenue cuando la mente humana es llevada al límite. La guerra había destruido familias, hogares y ciudades enteras, pero había algo más en Stalingrado, algo que parecía nutrirse del dolor colectivo, como si aquella ciudad sitiada hubiera despertado a un depredador ancestral. Los soviéticos luchaban contra el ejército alemán, pero había quienes decían que en los túneles oscuros, bajo los escombros de los edificios caídos, había otra batalla en marcha, una que no estaba escrita en los partes militares ni en los diarios de guerra, una que solo podía transmitirse en relatos de terror, en voces quebradas, en miradas que se apartaban del fuego como si temieran convocar algo con solo nombrarlo. Imagínalo por un instante. Soldados exhaustos, hambrientos, envueltos en la nieve, creyendo escuchar su nombre susurrado por alguien que no estaba allí. El miedo a la bala enemiga se volvía por un momento menos insoportable que el miedo a lo invisible. El Kukui, murmuraban, y ese nombre resonaba más fuerte que cualquier explosión. Historias de terror en medio de una de las batallas más sangrientas de la historia. Relatos paranormales que no encuentran explicación en los archivos oficiales, pero que se transmitieron de boca en boca, como advertencias veladas. Porque la guerra puede quebrar cuerpos, sí, pero lo que habitaba en Stalingrado amenazaba con devorar también el alma. Y entonces surge la pregunta inevitable: ¿qué hacía un monstruo del folclore hispano en pleno corazón de la Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo podía un mito ancestral encontrar su camino hasta los muros derrumbados de Stalingrado? Tal vez la respuesta esté oculta en las grietas de la historia, en aquello que nunca se escribió, pero que dejó cicatrices invisibles en quienes sobrevivieron. El viento helado arrastraba más que cenizas y nieve, arrastraba susurros, y en esas voces, en ese murmullo imposible de acallar, comenzaba una historia que cambiaría la manera de entender lo que realmente sucedió en Stalingrado.
El eco de aquellos susurros en Stalingrado no se apagó con las explosiones ni con el rugido de los cañones. Al contrario, parecía crecer en los silencios, en las noches más heladas, cuando el hambre y la desesperación obligaban a los soldados a aferrarse a cualquier chispa de cordura. Y es aquí, entre sombras y memorias fragmentadas, donde uno no puede evitar preguntarse: ¿qué sentiste tú al escuchar estas palabras? ¿Alguna vez tuviste esa extraña certeza de no estar solo, aun cuando el mundo juraba lo contrario? Si este tipo de relatos te atrapan, cuéntame en los comentarios qué parte te dejó pensando, qué imagen se quedó rondando en tu mente. No es solo curiosidad, tus palabras son el reflejo de lo que estas historias despiertan, y cada voz que se une en este espacio convierte este canal en un lugar donde la oscuridad encuentra compañía. Y si este viaje por cuentos de terror y relatos paranormales ha logrado envolverte, recuerda que tu gesto de dar me gusta no es algo pequeño. Es la señal que mantiene viva esta llama en medio de la penumbra. Cada pulso en ese botón ayuda a que más personas descubran este rincón sombrío, donde lo inexplicable toma forma y se comparte. Suscribirse, además, es como sellar un pacto con estas sombras. Un recordatorio de que volverás, de que seguirás explorando conmigo las grietas ocultas de la historia. Tu presencia aquí mantiene viva esta oscuridad y ayuda a que más personas se adentren en estos relatos de terror que de otro modo permanecerían olvidados. Quédate, porque aún no hemos llegado al corazón del misterio. Lo que viene a continuación se sumerge aún más en las ruinas de Stalingrado, donde el Kukui acechaba a los hombres con hambre y frío, y lo que descubrirás quizá sea todavía más perturbador. El frío de Stalingrado no solo quemaba la piel, también devoraba el espíritu. Cada bocanada de aire era como tragar cuchillas, y cada sombra se volvía un recordatorio de que la muerte podía llegar en cualquier instante. Los soldados caminaban entre ruinas ennegrecidas, con las botas hundiéndose en la nieve mezclada con ceniza y sangre, mientras el eco lejano de un cañón marcaba un compás sombrío que parecía nunca detenerse. Sin embargo, había algo más inquietante que el estruendo de la artillería, la sensación de que la ciudad estaba viva, respirando en silencio entre escombros, ocultando una verdad oculta que pocos se atrevían a mirar de frente. Algunos decían que era el hambre y la desesperación lo que hacía ver cosas. Otros aseguraban que había presencias moviéndose entre las ruinas, tan reales como el enemigo al que enfrentaban. Eran relatos que comenzaban como un murmullo junto a las hogueras improvisadas, historias que se repetían con la misma cadencia que los disparos nocturnos. Pero esas palabras no eran simples cuentos de terror, eran advertencias, eran la confesión de hombres que habían visto demasiado y que ya no podían callar. La transformación de esas voces, desde la risa nerviosa hasta el silencio helado, revelaba más que cualquier orden militar. Había soldados que afirmaban haber visto una figura moverse entre los escombros, siempre en los límites de la visión, siempre demasiado rápida para ser atrapada. Ojos brillantes que emergían entre sombras, observando con paciencia, como si la guerra fuera solo un escenario para algo más grande. El impacto de esos encuentros no se medía en bajas registradas, sino en la mentalidad quebrada de quienes sobrevivían a la mirada de aquello que no debía existir. Imagina avanzar en la oscuridad, con el corazón golpeando como un tambor de guerra, y sentir que algo respira detrás de ti, girar la cabeza y no encontrar nada, hasta que un movimiento sutil en el rabillo del ojo rompe la lógica. Hubo quienes juraron haber oído su propio nombre susurrado en la nieve con una voz áspera que no pertenecía a ningún ser humano. Y en esos segundos, cada decisión, correr, rezar, quedarse quieto, parecía inútil, porque esa presencia no respondía a los actos de los hombres, sino a un hambre mucho más antiguo. El Kukui
No apareció con estrépito. No lo necesitaba. Surgía de la nada, como si siempre hubiera estado allí, esperando el instante en que el miedo era más intenso. Primero, un destello en la penumbra, luego el crujido de huesos bajo la nieve y finalmente un aliento helado que rozaba la nuca de los soldados. La reacción era inevitable: disparos al aire, gritos quebrados, armas cayendo de manos, temblorosas, pero ningún proyectil lograba detener esa sombra que parecía moverse entre dimensiones, siempre más cerca, siempre más presente. Ese clímax prolongado dejaba a los hombres atrapados en una espiral de terror. Algunos quedaban paralizados, otros corrían hacia la nada, pero todos terminaban enfrentando la misma verdad. No se trataba de un enemigo al que pudieran derrotar con pólvora. Se trataba de un visitante que se alimentaba del miedo colectivo, un monstruo que no necesitaba destruir cuerpos para quebrar almas. Y así, mientras la nieve seguía cayendo, más pesada, más roja, más sofocante, las tropas comprendieron que la guerra no solo se libraba contra los alemanes. Había otro frente abierto, uno que no aparecía en los mapas. Un viaje hacia lo desconocido, donde cada sombra podía esconder revelaciones imposibles. Era el recordatorio de que incluso en medio del mayor conflicto de la humanidad, había horrores más antiguos, esperando reclamar su espacio entre los vivos. Fue entonces cuando los caminos de ciertos hombres y una mujer quedaron entrelazados en este escenario desolador, arrastrados por decisiones que los marcarían para siempre. Y en medio de aquella ciudad rota, sus destinos comenzarían a cruzarse bajo la mirada implacable del Kukui, como si cada uno de ellos hubiese sido elegido para presenciar lo que otros no se atrevían a nombrar. El cruce de aquellos destinos comenzó en un rincón de Stalingrado, donde las ruinas parecían formar un laberinto imposible. Entre los muros desgarrados por el fuego y la nieve endurecida como cristal, emergieron figuras que no solo eran soldados, sino hombres marcados por cicatrices invisibles. El capitán Iván Volkov caminaba al frente, la mirada clavada en el horizonte como si tratara de controlar con su voluntad la línea entre la cordura y el abismo. Su determinación era evidente, pero bajo esa armadura de mando latía un tormento silencioso que ni la disciplina podía ocultar. Detrás de él avanzaba el sargento Orlov, supersticioso hasta el delirio, murmurando plegarias aprendidas en su infancia campesina, convencido de que lo que rondaba no era humano. A su lado marchaba Alexei Morozov, demasiado joven para cargar con aquel peso, símbolo de una inocencia que sobrevivía a duras penas en medio del desastre, aunque sus ojos empezaban a teñirse de un miedo que lo transformaba en cada paso. El teniente Petrov cerraba la fila, racional y escéptico, intentando sofocar las supersticiones con explicaciones frías, convencido de que todo era producto del cansancio, la mentalidad quebrada y el hambre. Pero incluso su voz segura se quebraba cuando las sombras parecían moverse por su cuenta, y entre ellos, como un espectro inesperado, viajaba Nadia, una civil arrastrada por el torbellino de la guerra, portadora de advertencias que nadie quería escuchar. Sus palabras eran cuchillos que abrían la verdad oculta, recordando a los soldados que había fuerzas que no respondían a uniformes ni a banderas. Fue en una de esas noches heladas cuando lo inexplicable se hizo carne de nuevo. El viento aullaba como un coro de lamentos, y en la penumbra se levantó una silueta que no pertenecía a los vivos. El Kukui se manifestó primero como un murmullo entre los cascotes, un susurro que llamó a cada uno por su nombre. Orlov cayó de rodillas, persignándose con manos temblorosas, mientras Petrov soltaba una carcajada quebrada, intentando ahogar su miedo en burla. Pero la risa murió en seco cuando unos ojos incandescentes aparecieron flotando entre las ruinas, fijos, penetrantes, más antiguos que cualquier recuerdo humano. El clímax se extendió como una herida abierta. El aire se espesó.
La respiración se volvió imposible y todos sintieron que algo los rodeaba, invisible pero tangible, como un aliento gélido que rozaba la piel desde dentro. Alexei disparó al vacío. El estampido rebotó contra los muros derrumbados y su eco pareció responder con un gruñido gutural que erizó cada nervio. El Kukui emergió entonces no como una figura nítida, sino como una sombra que absorbía la luz, un vacío con forma, un hambre que avanzaba a paso lento pero seguro, desgarrando la lógica con cada movimiento. Nadia cerró los ojos, susurrando en un idioma antiguo, como si buscara contener lo inevitable. Volkov apretó el arma, pero su pulso vacilaba. Entendía que no había decisión militar posible contra lo que tenía enfrente. Orlov lloraba, implorando al cielo, mientras Petrov, a pesar de su incredulidad, retrocedía paso a paso, como si cada revelación le arrancara las certezas que lo mantenían erguido. El monstruo no atacó de inmediato. Se alimentaba del terror prolongado, del impacto de saberse observados por algo que disfrutaba el miedo tanto como la sangre. Su presencia no necesitaba violencia inmediata, bastaba con su existencia para quebrar la voluntad de un batallón entero. El silencio posterior fue peor que el encuentro mismo. Ninguno de ellos volvió a confiar en la noche, ni en sus propios pensamientos. Era como si la ciudad misma hubiese cambiado de piel, convirtiéndose en un escenario donde la lógica militar no tenía cabida. Y mientras avanzaban entre pasillos derrumbados, cada crujido, cada sombra y cada respiración parecía esconder un eco de aquella criatura, recordándoles que lo habían visto y que no había marcha atrás. La transformación de sus miradas lo decía todo. Ya no eran soldados caminando hacia la victoria o la derrota, eran testigos de algo prohibido, viajeros atrapados en un viaje entre sombras del que no podían escapar. Y aunque nadie lo admitía en voz alta, todos sabían que Stalingrado ya no era solo un campo de batalla. Era una ciudad marcada por una maldición, un lugar donde los vivos y los muertos compartían espacio con un depredador ancestral que había elegido permanecer entre ellos. Stalingrado parecía un cuerpo herido que no terminaba de morir. Las noches se alargaban con un silencio inquietante, roto solo por disparos lejanos o el crujir de las paredes a punto de colapsar. Los soldados caminaban entre pasillos derrumbados donde la nieve se mezclaba con polvo y hollín, y cada esquina revelaba una visión distinta del infierno. Una ventana atravesada por la metralla, una escalera que no llevaba a ningún sitio, un muñeco infantil calcinado y cubierto de escarcha. La ciudad se había transformado en un escenario donde el tiempo no fluía. Cada sombra parecía prolongarse más de lo normal. Cada eco llegaba con un retraso imposible, como si el espacio mismo se deformara. Fue entonces cuando los ruidos comenzaron. Primero leves, como el roce de piedras bajo el suelo, luego más nítidos, respiraciones profundas, largas, que parecían surgir de túneles invisibles. Orlov juraba que eran lamentos, arrastres metálicos que no podían atribuirse al viento. Su voz, quebrada por la superstición, advertía que aquello no era humano. Petrov, en cambio, lo contradecía con frialdad, asegurando que la mentalidad agotada de «y todos» creaba ilusiones. Volkov guardaba silencio, consciente de que las explicaciones lógicas ya no bastaban para detener el temblor en las manos de su pelotón. Alexei, con el rostro todavía infantil, trataba de mostrarse fuerte, pero sus ojos lo traicionaban. Cada ruido le arrancaba años de inocencia. El impacto llegó con la desaparición de una patrulla enviada a inspeccionar un edificio semiderruido. Los hombres habían entrado entre muros torcidos y ventanas ennegrecidas por el fuego, pero nunca regresaron. Cuando el grupo de Volkov fue en su búsqueda, lo que hallaron solo aumentó el vacío de respuestas. En el suelo yacían cascos deformados como si hubieran sido aplastados con una fuerza brutal.
En el polvo se distinguían huellas profundas, demasiado grandes y deformes para pertenecer a un ser humano. El silencio del lugar era tan pesado que cada respiración sonaba como un grito, y aún así, lo peor no estaba en lo que se veía, sino en lo que se sentía, la certeza de ser observados desde la penumbra. Entonces ocurrió. El aire se volvió espeso, las sombras comenzaron a moverse como si tuvieran vida propia, y en el corazón del derrumbe apareció de nuevo aquella presencia. El cucuy emergió lentamente, primero como un estremecimiento en los huesos, luego como un resplandor enfermo en la oscuridad. Sus ojos brillaron no con la furia de un depredador, sino con la paciencia de algo que disfruta del pánico prolongado. La criatura no se abalanzó, no lo necesitaba. Avanzó con lentitud, dejando que el terror se filtrara en cada nervio, estirando el clímax hasta quebrar la voluntad de los hombres. Alexei retrocedió con los labios entreabiertos, incapaz de articular palabra. Orlov murmuraba plegarias entre sollozos. Petrov, por primera vez, no dijo nada. Sus manos buscaban el arma como si esa decisión pudiera devolverle la seguridad perdida. Nadia, con la mirada fija en el vacío, rompió el silencio con una frase que cayó como un cuchillo en medio del grupo. El cucuy camina entre las ruinas, se alimenta de los que tienen miedo. La verdad oculta que ninguno quería escuchar había sido nombrada, y el impacto fue inmediato. Los soldados quedaron divididos, atrapados entre superstición y lógica, entre aceptar que aquel monstruo formaba parte de su realidad o seguir creyendo que todo era un producto del agotamiento y la guerra. La tensión no desapareció al salir del edificio. Al contrario, los acompañó como una sombra más, pegada a cada uno de ellos, porque en fondo sabían que las huellas encontradas no eran casualidad y que el vacío dejado por los hombres desaparecidos era un aviso. La ciudad maldita los había marcado, y lo que se había revelado aquella noche apenas era el comienzo de un viaje hacia algo mucho más oscuro, un descenso inevitable hacia la presencia de un horror que los esperaba con paciencia entre escombros y nieve. El hallazgo de aquel edificio derrumbado dejó en el aire una tensión que no se disipó con el amanecer. Los hombres volvieron a la línea de combate, pero algo en ellos había cambiado, una transformación lenta y corrosiva que se reflejaba en cada gesto, en cada mirada perdida entre las ruinas. Ya no era solo el miedo a las balas o al hambre, sino la certeza de que había otra fuerza disputando el control de sus mentes. Era como si la ciudad misma, con sus pasillos helados y sus calles cubiertas de cadáveres, se hubiera convertido en un laberinto donde la razón dejaba de tener valor. Cada decisión parecía un acto inútil frente a lo que acechaba en las sombras, y aún así no podían detenerse. La mentalidad del grupo comenzó a fragmentarse. Orlov insistía en que lo que había visto era prueba de que estaban condenados, que ninguna orden militar los protegería de un enemigo nacido de la oscuridad. Petrov trataba de aferrarse a la lógica, desafiando incluso lo evidente, como si negar lo ocurrido pudiera devolverles la normalidad. Volkov, sin embargo, guardaba un silencio pesado, consciente de que lo que había presenciado no era un espejismo. Alexei, demasiado joven, escuchaba a todos en silencio, atrapado en un viaje interior que lo arrancaba de la inocencia y lo arrojaba a un abismo de revelaciones. Y Nadia, con la serenidad de quien ya había aceptado la verdad oculta, no necesitaba convencer a nadie. Sus ojos hablaban más que sus palabras. En las noches siguientes, los ruidos se intensificaron. Bajo el suelo, como un murmullo enloquecedor, se escuchaban arrastres metálicos, respiraciones largas y golpes que parecían provenir de un corazón enterrado en las entrañas de la ciudad. Fue durante una de esas vigilias cuando el monstruo volvió a manifestarse, prolongando una presencia que se sentía antes de verse. El aire se volvió pesado, impregnado de un olor ácido que recordaba a hierro y podredumbre. Entre los muros deshechos,
se abrió un silencio total y de pronto surgió la sombra. El cucuy apareció sin prisa, como un amo que sabe que nadie puede escapar de su territorio. Sus ojos brillaron de nuevo, iluminando rostros aterrados, y su silueta, alargada y deformada, parecía absorber las luces mortecinas de las hogueras. Fue un clímax inevitable. Los soldados dispararon en todas direcciones, pero las balas se hundían en la oscuridad sin causar impacto. La criatura avanzaba despacio, disfrutando de cada segundo de terror, saboreando el pánico que se multiplicaba en las filas. Orlov gritaba plegarias. Petrov trataba de ordenar fuego coordinado, pero sus palabras eran arrastradas por un rugido que estremecía el alma. Alexei lloraba en silencio, incapaz de moverse, con los ojos fijos en esa sombra que parecía crecer más y más. Entonces, como si la propia ciudad respondiera al horror, las paredes temblaron y el suelo se abrió en grietas. De esas profundidades brotó un frío antinatural, como si otro mundo estuviera filtrándose hacia la superficie. Nadia apretó los dientes y susurró: «Se alimenta de nosotros, de nuestro miedo». Su voz no temblaba. Era la constatación de una verdad imposible de ignorar. El cucuy se detuvo, como si disfrutara de la confesión, y luego desapareció de golpe, dejando solo el eco de sus pasos en la oscuridad. El silencio que siguió fue insoportable. Los hombres se miraron entre sí, rotos por dentro, comprendiendo que la guerra que libraban tenía un rostro mucho más amplio de lo que jamás imaginaron. No había victoria posible contra lo que no podían comprender, y aún así, la ciudad los empujaba a continuar, a seguir, caminando por pasillos en ruinas donde cada respiración era una sentencia. Y fue en uno de esos descensos a los túneles colapsados, entre humo y piedra, cuando encontraron una figura inesperada. Una sombra distinta que no emanaba terror, sino una calma inquietante. Un sacerdote ortodoxo emergió entre los escombros, la sotana cubierta de polvo y ceniza, los ojos brillando con una mezcla de compasión y advertencia. Su voz, grave y serena, rompió la tensión como un cuchillo invisible. Anatoly, así se llamaba, aseguró que tanta sangre derramada en Stalingrado había abierto grietas entre este mundo y el de las sombras. Allí, criaturas como el cucuy encontraban fuerza, alimentándose de lo que los hombres no podían controlar. Se acercó a Volkov, le tendió un crucifijo ennegrecido por el humo y dijo con un tono que no dejaba lugar a dudas: «No luches contra el enemigo equivocado». El padre Anatoly parecía arrastrar consigo el peso de siglos de secretos. Su voz no necesitaba elevarse para imponerse. Cada palabra se deslizó como un murmullo que calaba más hondo que los propios rugidos de la guerra. Explicó que Stalingrado, con tanta sangre derramada, se había convertido en un umbral abierto, una grieta donde las reglas que separaban este mundo del otro ya no tenían firmeza. La ciudad no era solo ruinas y humo, era un terreno donde criaturas antiguas hallaban fuerza, donde lo invisible se filtraba entre los escombros. Aquellas revelaciones no fueron recibidas con la misma mentalidad entre los hombres. Orlov inclinó la cabeza casi con alivio al escuchar que alguien confirmaba sus miedos. Petrov masculló una risa amarga, aunque en sus ojos se reflejaba un temblor que lo contradecía. Volkov aceptó el crucifijo con una solemnidad pesada, entendiendo que la decisión de tomarlo significaba reconocer un enemigo distinto. Anatoly habló del cucuy como de un viajero entre sombras, un depredador que no necesitaba inventarse porque existía desde antes de la memoria de los hombres. Dijo que su poder no radicaba solo en la fuerza, sino en la capacidad de quebrar voluntades, de sembrar terror hasta deshacer la razón. Aquellas palabras impactaron como un disparo silencioso. Cada uno de los presentes sabía que ya lo habían sentido en carne propia. Y mientras el sacerdote hablaba,
La oscuridad del túnel pareció tensarse, como si la criatura se hubiera reconocido en la mención de su nombre. De pronto, un viento helado atravesó el corredor subterráneo, apagando las antorchas con un solo soplido. El silencio fue absoluto, y en esa ausencia de sonido resonó lo inevitable, un rugido profundo, inhumano, que sacudió las paredes y el suelo como si la tierra misma se quebrara. Fue un clímax que no llegó de golpe, sino que se extendió como un eco interminable, envolviendo cada rincón, cada respiración. Alexei, con el rostro desencajado, fue el primero en verlo. Una figura oscura, encorvada, que avanzaba entre la penumbra como un animal deformado. Sus ojos brillaban, dos carbones ardientes que lo paralizaron en el acto, como si lo miraran desde dentro y no desde fuera. El muchacho intentó levantar el fusil, pero sus brazos temblaban demasiado. El cucuy no se apresuró, disfrutaba de cada segundo, alargando la agonía de ser visto. El aire se llenó de un zumbido grave, como un coro de voces que no eran humanas. Petrov, siempre el escéptico, sintió cómo su racionalidad se resquebrajaba. Por primera vez, la lógica militar no le ofrecía refugio. En su interior se abrió un vacío que ninguna explicación podía llenar. Orlov gritaba plegarias. Nadia retrocedía con los labios apretados y Volkov sostuvo el crucifijo como si fuera lo único capaz de mantenerlos en pie. La criatura se detuvo a pocos pasos, inclinando su cabeza de forma antinatural, como si observara con curiosidad la desesperación que había provocado. El clímax se prolongaba sin cesar. La tensión no encontraba alivio y cada segundo que pasaba era un martillo que golpeaba los nervios de los soldados. El cucuy exhaló un aliento gélido y las paredes se cubrieron de escarcha instantánea, como si el invierno entero se hubiera concentrado en aquel soplo. Alexei cayó de rodillas, con los ojos fijos en aquella silueta que parecía agrandarse en la oscuridad. Fue en ese instante cuando Anatoly levantó la voz, no como súplica, sino como advertencia. No luches contra el enemigo equivocado. Sus palabras se entrelazaron con el rugido, creando un choque que estremeció el túnel. El cucuy retrocedió un paso, no por miedo, sino como si disfrutara de la resistencia que se le oponía. Luego se desvaneció en un giro imposible, dejando tras de sí solo el olor metálico y el temblor de quienes habían sido testigos de su juego. El silencio posterior no trajo alivio, sino una comprensión aún más amarga. El encuentro no había sido un ataque, sino una demostración. El monstruo les recordaba que estaba allí, que podía volver cuando quisiera, y que cada mirada temblorosa era alimento, suficiente para hacerlo más fuerte. El grupo emergió de los túneles sabiendo que las ruinas de Stalingrado no les ofrecían refugio, sino un terreno de caza. Entre las sombras de la ciudad maldita, la criatura ya los había marcado, y la verdadera persecución apenas comenzaba. Las jornadas siguientes se convirtieron en un viaje marcado por la tensión insoportable de saberse perseguidos. Cada esquina de Stalingrado parecía un escenario diseñado para quebrar la voluntad de los hombres. Pasillos de edificios que se derrumbaban a cada explosión, calles cubiertas de cadáveres que ya nadie se detenía a enterrar, y un aire espeso, saturado de humo y de un frío que atravesaba huesos y recuerdos. El grupo avanzaba como un cuerpo fracturado, cada uno aferrado a su propia manera de resistir. Orlov a sus plegarias, Petrov a una racionalidad que se desmoronaba, Alexei al frágil hilo de valor que aún le quedaba, Nadia al silencio de quien ya conoce la verdad oculta, y Volkov a ese crucifijo ennegrecido que ardía en su mano como un hierro candente. Fue durante una emboscada, en las entrañas de un edificio reducido a cenizas, cuando la noche se volvió más densa que nunca. El aire perdió su peso natural
y se llenó de un silencio que precedía a algo más grande. Entonces un rugido inhumano estalló con una fuerza devastadora, sacudiendo las paredes quebradas como si la propia ciudad respirara. Las piedras se desprendieron, el polvo descendió en cascadas y el eco de aquel alarido prolongado se metió en la sangre de todos, obligándolos a aceptar que lo que se aproximaba no pertenecía a ninguna lógica conocida. Alexei fue el primero en verlo. Entre la nube de polvo, una figura encorvada emergió como un espectro tangible, oscura, deformada, sus movimientos lentos pero seguros, como si no necesitara apresurarse para demostrar su dominio. Sus ojos, dos carbones ardientes, atraparon al joven en un instante de parálisis total. Era como si aquellas luces lo desnudaran desde adentro, arrancándole el aliento, dejándolo expuesto a una revelación que no estaba hecho para comprender. Sus manos buscaron el fusil, pero el temblor le impidió sostenerlo y lo único que pudo hacer fue retroceder a ciegas, tropezando contra los cascotes. El clímax se estiraba con crueldad. La criatura avanzaba lentamente, mostrando apenas fragmentos de su silueta. Garras largas que arañaban los muros y dejaban marcas profundas. Un rostro distorsionado entre humano y bestia. Un cuerpo que parecía moverse a contraluz de las leyes de la naturaleza. El impacto psicológico era tan abrumador que incluso Petrov, el más escéptico, bajó la voz, incapaz de negar lo que sus ojos le devolvían. Su mentalidad, hasta entonces erguida sobre la lógica, se tambaleaba frente a esa presencia que se alimentaba de la duda y la incredulidad. El rugido volvió a estallar, más cercano, y el suelo tembló como si la ciudad misma fuera un organismo vivo bajo el dominio del monstruo. Un soldado de la retaguardia lanzó un grito antes de ser arrastrado de golpe hacia las sombras, engullido por la penumbra sin siquiera dejar tiempo de disparar. El sonido de su cuerpo arrastrado entre escombros fue un recordatorio brutal de que el enemigo no jugaba, cazaba. Orlov cayó de rodillas, rezando con desesperación, su voz quebrada ahogada entre sollozos y súplicas. Volkov, en un acto instintivo, abrió fuego, vaciando el cargador contra aquella forma oscura. Las balas silbaron en el aire, golpearon muros, levantaron chispas. Pero el Kukui seguía avanzando intacto. Cada disparo pareciera otorgarle más presencia, más densidad, como si la resistencia alimentara su poder. La revelación fue clara y cruel. El miedo colectivo lo fortalecía, lo volvía más real, más sólido, como si cada pensamiento aterrorizado le diera forma definitiva. No necesitaba desgarrar a todos con sus garras, bastaba con que existiera el pánico, la duda, la fractura interior. El clímax no se desvanecía, se prolongaba a cada respiración contenida, en cada par de ojos que evitaban mirar de frente, en cada corazón que golpeaba con la fuerza de un tambor de guerra. La criatura se erguía, iluminada por los destellos del fuego y el polvo, imponiendo la certeza de que ya no podían huir, porque las ruinas habían dejado de ser refugio y se habían transformado en el territorio sagrado de la bestia. El aire se volvió insoportable, como si respirarlo implicara dejar entrar a ese visitante de las sombras en sus propios cuerpos. La ciudad entera parecía vibrar con su presencia, como si las piedras, las vigas y la nieve fueran cómplices de su juego macabro. Y mientras Orlov imploraba, Alexei temblaba, Petrov dudaba y Volkov apretaba el crucifijo hasta sangrar. Todos comprendieron que la verdadera batalla no se mediría en balas, sino en la resistencia de sus mentes frente a ese horror que los observaba con calma, preparado para reclamar más víctimas en las profundidades de Stalingrado. El suelo seguía temblando, mucho después de que los disparos se extinguieron en la penumbra. El humo de la pólvora se mezclaba con el polvo levantado por el derrumbe, creando un aire irrespirable que obligaba a los soldados a toser mientras buscaban recuperar la cordura.
El soldado arrastrado al abismo no había dejado rastro, apenas un eco lejano que aún resonaba en las paredes, como si el propio edificio hubiese devorado su grito. Nadie se atrevía a pronunciar su nombre, porque hacerlo significaba aceptar que el monstruo había ganado otra vez. La transformación del grupo era evidente. Ya no eran combatientes enfrentando una guerra visible, sino hombres atrapados en un laberinto de miedo donde cada decisión podía sellar su destino. Orlov, arrodillado en un charco de sangre y nieve, no cesaba de rezar. Su voz rota se perdía en el aire pesado. Petrov, que antes había sido un bastión de escepticismo, guardaba un silencio extraño. Los labios apretados, la frente perlada de sudor, como si tratara de sostener una verdad que se le desmoronaba por dentro. Alexei, con las manos temblorosas, mantenía la mirada fija en la oscuridad, convencido de que los ojos ardientes del Kukui aún lo estaban observando. Y Volkov, con el crucifijo de Anatoly manchado de sangre en la mano, comprendía que cada intento de lucha física no había sido más que un error desesperado. El monstruo no había desaparecido del todo. Su presencia seguía allí, suspendida en el aire, extendiendo un clímax interminable que no necesitaba ataque. Para desgarrar la mente de los hombres, cada sombra parecía latir, cada rincón proyectaba una amenaza. Y entonces, en ese silencio agónico, nadie habló. Su voz fue suave, pero lo suficientemente clara para romper la inercia de todos. Confesó que había visto al Kukui antes, mucho antes de que la guerra la alcanzara. Dijo que aquella criatura no distinguía entre inocentes y culpables, porque no era un juez ni un verdugo en el sentido humano. Se alimentaba de quienes guardaban culpas, de los que llevaban temores escondidos en lo más profundo. Y en Stalingrado, rodeados de muerte y desesperación, todos eran alimento fácil. Las palabras de Nadia impactaron como un disparo silencioso. Orlov alzó la vista con lágrimas en los ojos, entendiendo que sus plegarias no podían ocultar sus propios fantasmas. Alexei bajó la cabeza, como si de pronto recordara pecados demasiado grandes para un muchacho de su edad. Y Petrov, que siempre había negado lo inexplicable, se encontró atrapado en la revelación de que su incredulidad no lo protegía. Al contrario, lo había expuesto al miedo que nunca quiso admitir. Volkov, en cambio, comprendió algo más profundo. El Kukui no era únicamente físico, era un reflejo del terror humano convertido en carne. Un espejo deforme que caminaba entre ellos, haciéndose más real a medida que más hombres cedían al miedo. En ese instante, el sacerdote Anatoly, con los ojos brillando bajo la luz temblorosa de las hogueras, confirmó lo que todos temían. Explicó que cada vida perdida en Stalingrado era una ofrenda involuntaria, una grieta abierta en el tejido del mundo. El Kukui no surgía de la nada, se fortalecía con cada cadáver olvidado en la nieve, con cada lamento ahogado bajo las ruinas. La ciudad misma se había convertido en su santuario, un altar de sangre y ceniza donde encontraba alimento ilimitado. El eco de sus palabras quedó flotando en el aire como un presagio. Los hombres sabían que no podían seguir negando lo que ya estaba delante de ellos. La guerra con los alemanes era visible, tangible, pero la otra guerra, la que se libraba entre sombras, estaba consumiéndolos más rápido de lo que podían admitir. Y mientras la nieve volvía a caer, pesada, silenciosa, todos entendieron que enfrentarse al Kukui no sería cuestión de balas, sino de resistir el impacto de sus propias culpas. El túnel se estremeció otra vez, como si la criatura hubiera escuchado aquella confesión. Un rugido lejano vibró bajo sus pies, recordándoles que el monstruo estaba cerca, aguardando el momento de reclamar otra vida. Y con esa certeza opresiva avanzaron más hondo en las entrañas de Stalingrado, sin saber aún hasta dónde los llevaría ese viaje hacia la oscuridad.
El silencio tras la confesión de Nadia era más pesado que los rugidos del monstruo. Nadie se atrevía a romperlo, porque hacerlo significaba aceptar que lo que rondaba en Stalingrado no era un simple depredador, sino un reflejo de sus propios abismos. El sacerdote Anatoly había señalado la verdad oculta, cada vida perdida, cada miedo guardado, cada decisión manchada de sangre alimentaba a esa criatura. El impacto fue inmediato. Los hombres se miraban entre sí como si, de pronto, fueran cómplices de su propia condena. En sus rostros había una transformación silenciosa, la certeza de que ya no luchaban solo contra un enemigo físico, sino contra su propia fragilidad. Caminaron entre escombros con el peso de esa revelación latiendo en sus sienes. La ciudad se volvía más oscura a cada paso, como si las ruinas fueran un espejo de sus culpas. Alexei temblaba, cargando en su juventud una sombra demasiado grande, como si la inocencia hubiese sido borrada de golpe. Orlov, con los labios secos, murmuraba oraciones que ya no sonaban a fe, sino a súplica desesperada. Petrov, atrapado en una lucha interna, intentaba aferrarse a la lógica, aunque su mentalidad empezaba a resquebrajarse con cada nuevo rugido lejano. Volkov marchaba al frente, el crucifijo de Anatoly en una mano, el fusil en la otra, consciente de que cada decisión podía costar más que la vida, podía arrastrar el alma entera al vacío. Fue entonces cuando el clímax se materializó otra vez. El aire se tornó espeso, el polvo flotó como si no hubiera gravedad, y en medio de ese silencio suspendido se alzó un rugido que desgarró las paredes. La vibración atravesó huesos, rompió el equilibrio, y un destello ardiente iluminó por un instante la figura encorvada del cucuy. Su silueta era más definida ahora, más sólida, como si el miedo acumulado lo hubiera fortalecido. Las garras se arrastraban contra la piedra, dejando chispas, y su rostro deformado, mitad humano, mitad bestia, emergió entre la bruma con una calma letal. Los hombres abrieron fuego en pánico. El estruendo retumbó en las ruinas, pero el monstruo no retrocedió. Cada bala que rebotaba en la penumbra parecía hacerlo más denso, más tangible, como si el propio rechazo lo consolidara. Alexei gritó, paralizado, cuando los ojos incandescentes se clavaron en él. Orlov cayó de rodillas llorando, convencido de que el fin había llegado. Petrov, en un último intento de negar lo evidente, maldijo en voz alta, pero su voz se quebró en un susurro impotente. El cucuy avanzó, despacio, prolongando el tormento. Se detuvo justo frente al grupo, inclinando su cabeza como un cazador que mide el miedo de sus presas. El aire se llenó de un frío insoportable y el suelo vibró con cada paso. Volkov apretó el crucifijo con tanta fuerza que la sangre brotó de su palma. Anatoly lo miraba fijamente, como si le entregara en silencio la decisión final. La criatura exhaló un aliento gélido y los muros comenzaron a cubrirse de escarcha, como si la ciudad misma respirara su condena. Entonces, en un destello de valentía desesperada, Volkov alzó una antorcha improvisada, el fuego chisporroteando contra la oscuridad. Avanzó hacia la bestia, no con balas ni gritos, sino con la certeza de que solo el valor podía abrir una grieta en el dominio de las sombras. El cucuy rugió, un sonido tan prolongado que parecía desgarrar el aire mismo, retrocediendo apenas un paso, como si la luz y la fe concentrada en ese gesto hubieran herido su forma. Fue un choque de voluntades, un clímax donde cada segundo se estiraba como una eternidad. El monstruo retrocedió, pero el precio fue inmediato. El suelo se desplomó bajo el peso de la confrontación y varios hombres quedaron atrapados entre escombros y fuego. Sus gritos se apagaron en la negrura mientras la criatura se desvanecía con un rugido final, no derrotada, sino suspendida, aguardando otro momento para regresar. El polvo cubrió todo y el silencio volvió como un manto fúnebre. Volkov,
Con la antorcha aún encendida y el crucifijo temblando en su mano, comprendió que lo único logrado no había sido la victoria, sino apenas un respiro. La tropa, rota y disminuida, emergió del derrumbe con la certeza de que la confrontación no había terminado, solo se había aplazado, y que lo que aguardaba entre sombras era mucho más que un enemigo físico. El polvo aún caía en lentas nubes sobre los cuerpos atrapados cuando Volkov se incorporó con dificultad, la antorcha apenas chisporroteando en su mano ennegrecida. El crucifijo ardía contra su piel como si el metal llevara consigo el peso de todos los pecados pronunciados en silencio. A su alrededor, los hombres sobrevivientes jadeaban entre las ruinas, cada respiración cargada de ceniza y miedo. El impacto de la confrontación no se medía en bajas ni en metralla, sino en la transformación irreversible que había marcado sus rostros. Habían visto a la criatura retroceder, pero también habían comprendido que no se trataba de una victoria, solo un intervalo en un viaje que los conducía más hondo entre sombras. Alexei se abrazaba las rodillas temblando, con la mirada perdida, como si todavía estuviera atrapado en el fulgor de aquellos ojos incandescentes. Orlov sangraba de una herida en el rostro, y aún así continuaba, murmurando plegarias, convencido de que solo las palabras sagradas lo mantenían en pie. Petrov, cubierto de polvo y sudor, había perdido la arrogancia de su escepticismo. En su rostro se leía el colapso de una mentalidad que había creído invulnerable. Nadia, en cambio, permanecía erguida, observando los escombros con la serenidad inquietante de quien sabe que lo peor aún está por venir. Y Anatoly, con la sotana rota y los ojos encendidos de un brillo febril, parecía más un profeta que un sacerdote, consciente de que cada decisión tomada hasta ese instante solo había abierto nuevas grietas en el mundo. De pronto, un rugido estalló desde lo profundo de las ruinas, prolongado, vibrante, como si el cucuy recordara a los hombres que su retirada no era derrota, sino un juego de paciencia. Las paredes agrietadas respondieron con ecos huecos y el suelo se estremeció bajo sus pies. Fue un clímax que los obligó a comprender que la bestia no desaparecía, que su esencia permanecía en la misma tierra, respirando con ellos, aguardando. Volkov cerró los ojos por un instante y entendió la verdad. No peleaban contra un cuerpo, sino contra el miedo convertido en carne, contra la sombra que cada hombre llevaba en el pecho. El sacerdote levantó la mano temblorosa y advirtió con voz grave que mientras Stalingrado siguiera bebiendo sangre, el monstruo volvería una y otra vez. Cada vida perdida, cada culpa no confesada, cada decisión tomada bajo el peso del terror, era alimento suficiente para que la criatura se levantara de nuevo. La revelación golpeó a todos como un martillo invisible. No había salida fácil, no había muro capaz de contener lo que habitaba entre las ruinas. El viaje que habían emprendido no buscaba escapar, sino sobrevivir lo suficiente como para aceptar que aquel horror era parte de ellos. Las llamas de la antorcha se apagaron de pronto, y la oscuridad los envolvió con una densidad insoportable. En ese instante, todos sintieron la mirada del cucuy, aunque su figura ya no estaba allí. Fue un clímax silencioso, más intenso que cualquier rugido, la certeza de que la criatura no necesitaba mostrarse para dominar sus almas. El impacto de esa ausencia presente los obligó a avanzar, arrastrando los pies entre cascotes y huesos, sabiendo que cada paso los acercaba a un amanecer que no prometía alivio, sino apenas una pausa. Volkov, con la mirada fija en el crucifijo manchado, entendió que el precio pagado no era solo en vidas, sino en la fractura de aquello que los mantenía humanos. El cucuy había dejado algo dentro de ellos, una huella que ni el fuego ni la fe podían borrar. Y mientras el viento helado barría los corredores de la fábrica destruida, todos supieron que la confrontación final aún no había llegado,
que la criatura aguardaba pacientemente, escondida en las entrañas de Stalingrado, lista para volver a reclamar lo que el miedo le ofreciera. El grupo continuó en silencio, arrastrando la certeza de que aún no habían visto lo peor, y que lo que habitaba en las ruinas no había mostrado todavía toda su fuerza, y así, entre ruinas y ecos de un amanecer que nunca parecía llegar, la historia se desvanece como el humo que se mezcla con la nieve. Stalingrado permanece en silencio, pero uno puede sentir que bajo esas piedras aún respira lo que fue despertado. Si has llegado hasta aquí, sabes que no se trataba solo de disparos y sombras. Era un viaje entre lo visible y lo oculto, un descenso hacia aquello que la guerra nunca cuenta en sus libros, pero que permanece en la memoria de los que escuchan con atención. Este canal existe para mantener viva esa oscuridad, para seguir abriendo las grietas por donde se filtran los relatos de terror y las verdades que se esconden entre las batallas olvidadas. Si deseas continuar caminando por estas sendas conmigo, puedes suscribirte y así formar parte de esta comunidad que no le teme a los susurros de lo desconocido. Y si este relato dejó huella en ti, déjalo marcado en los comentarios con una frase que nos una en este silencio compartido. Estoy contigo hasta el final. Será nuestra manera de reconocernos en medio de las sombras. Tu like en este video no es solo un gesto, es la señal de que este tipo de historias resuenan en ti y el impulso que permite que sigamos explorando juntos cada rincón donde el horror y la memoria se encuentran. Nos volveremos a cruzar en otro relato, en otro eco de la guerra, donde lo humano y lo imposible caminan de la mano. Hasta entonces, mantente atento a las sombras.